Con ustedes el doctor Andrés Felipe Ocampo, director nacional de avicultura del Grupo BIOS. Andrés Felipe es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas, con más de 20 años de trayectoria en la industria avícola, destacándose en áreas estratégicas como sanidad, bioseguridad, bienestar animal, manejo y producción, tanto en sistemas tradicionales como en sistemas alternativos. Es especialista en gerencia estratégica por la Fundación Universitaria Lumen y cuenta con una maestría en administración de empresas otorgada por la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente se desempeña como director nacional de avicultura. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias a Juan Manuel por su amable presentación. Para mí es un verdadero privilegio poder estar el día de hoy acompañándolos en esta jornada maestra de postura. Les agradezco profundamente su asistencia a este evento. Sabemos que hemos tenido algunas dificultades por el tema de los paros. Hoy vamos a conversar no solamente de un tema que nos genera mucha pasión y que nos gusta hablar muchísimo, también vamos a hablar de este tema que consideramos que es un factor clave para el éxito de la producción de postura a nivel comercial. Espero que esta conversación tengamos la oportunidad de compartir ideas, de reforzar conceptos y que la hagamos muy dinámica, porque la idea es que tratemos siempre de hacerlo lo más práctico, desde la experiencia de ustedes, desde el conocimiento que nosotros podamos entregar. Entonces todos los comentarios, todos esos aportes son bienvenidos y la participación está abierta. Efectivamente, la conferencia se llama Todo empieza en el Levante y es el impacto técnico y económico en la producción de huevo comercial. Me gustaría iniciar la conferencia. Entonces, como les decía, me gustaría iniciar revisando algunas cifras que nos van a permitir a nosotros entender cuál es la situación o el entorno actual de la postura comercial. Muchos de ustedes ya han visto estas cifras. La idea es que podamos identificar cuáles son esos retos y esa potencialidad que tenemos en el sector avícola de postura y vamos a iniciar mirando esta gráfica donde está la evolución del consumo per cápita de proteína en los últimos 20 años. Aquí podemos observar en esta gráfica en cada uno de los colores cuál es la participación de las diferentes proteínas en el consumo per cápita, donde tenemos en el primer nivel, en esta parte de acá tenemos el pollo, seguido de la carne de res, el verde es el huevo por supuesto, seguido de carne de cerdo, proteína porcina y el último tenemos lo que es la proteína de pescado. Lo que queremos evidenciar acá es esta evolución. Ahora sí, podemos ver el crecimiento tan importante que hemos tenido en los últimos 20 años, donde hemos tenido un aumento del 71% en este consumo de proteína. En el caso del huevo, en el año 2006 estábamos alrededor de 202 huevos por persona por año y hemos tenido un crecimiento donde llegamos al 2024 a 343 huevos por año. Eso nos está representando un crecimiento del 70%, 141 huevos en esos 20 años y asimismo un 70% en general. ¿Eso qué nos quiere decir? Que tenemos un cambio significativo de los hábitos de consumo, una conciencia diferente o la percepción que tenemos nosotros hacia el consumo de proteína blanca y eso mismo nos va a reflejar unas dinámicas interesantes en lo que tenemos que ver con el tema de producción. Obviamente, muy asociado a la parte del consumo, tenemos la producción y aquí podemos evidenciar cómo en el año 1995 teníamos una producción de 5.582 millones de huevos y vamos a pasar al 2024 donde tenemos un crecimiento que fue las cifras de FENAVI que mostraron el año pasado por encima de 18.000 millones de huevos. Vemos que todo ese crecimiento va generando
un desarrollo y va generando unas oportunidades interesantes que nosotros tenemos que ir mapeando. Aquí podemos ver nosotros cómo tenemos esa proyección o hacia dónde está proyectado que vamos a llegar en un futuro, tanto de producción como en el consumo. Les había comentado que estábamos en 18.000 millones de huevos y un consumo per cápita en el 2024 de 343, y según estudios también de FENAVI, donde vemos esta curva ascendente, vamos a llegar a 24.492 millones de huevos. Vamos con un consumo per cápita proyectado de 452. Actualmente Colombia está ocupando alrededor del tercer puesto a nivel mundial en consumo per cápita. Eso también es un indicador muy interesante a la hora de nosotros tener mapeado cuál es el futuro de nuestro negocio y hacia dónde nos tenemos que enfocar. En esta gráfica que vemos acá al lado de esta tabla, me gusta mucho mostrarla porque aquí podemos ver cómo está la participación por las diferentes regiones en cuanto a la producción de huevo. Siempre estamos viendo cómo Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Antioquia han ocupado históricamente los primeros 4 puestos y está la mayoría de la producción, casi por encima del 55% de la producción a nivel nacional, con crecimientos importantes en unidades y en porcentaje, pero lo que más nos llama la atención y donde queremos tener foco en esta parte de la presentación es ver cómo en otras regiones o en otros departamentos se viene presentando un crecimiento muy importante y un desarrollo. Por lo menos vemos cómo va empujando en la producción, de la tabla de Antioquia para abajo se viene presentando bastante crecimiento. Y llama mucho la atención el crecimiento de la producción en las regiones donde antes no se presentaba o era insignificante la producción de huevo comercial y la postura. Y me gusta mostrar acá en la parte inferior de la tabla donde tenemos departamentos como el Magdalena, el Amazonas, el Casanare, incluso vemos La Guajira y Caquetá con unas unidades muy interesantes. Esta dinámica lo que nos quiere a nosotros expresar es cómo estamos viendo el desplazamiento de la producción o la ubicación de granjas, y esto aplica también para el pollo, donde estamos teniendo desarrollos importantes de la producción en zonas alejadas de los centros de consumo. Son muchos los fenómenos que afectan o que impactan esta dinámica, debido a que pues, uno de ellos es el fenómeno de la nueva ruralidad, donde muchos de ustedes incluso se han visto afectados porque tienen sus granjas que históricamente llevan 15, 16, 20 años, pero hemos tenido la creación de urbanizaciones o asentamientos poblados cercanos a esas granjas que nos han hecho cambiar todo ese desarrollo y los crecimientos que nosotros tenemos. Entonces estamos viendo cómo las poblaciones han ocupado sitios que históricamente han sido de granjas y asimismo hemos tenido que desplazarnos a zonas. También otro fenómeno ha sido el crecimiento de las poblaciones en otras regiones y asimismo se ha aumentado este consumo. Es muy interesante verlo. De igual forma, queremos ver cómo ha sido el comportamiento de la pollita en estos últimos años y en este último periodo, donde tenemos que en el año 2022 frente al 2023 hubo un crecimiento del 3.4% en el encasillamiento de pollita, donde pasamos de 49.697.000 pollitas a 51.410.000. Es un crecimiento bueno y constante, pero podemos ver que ya el comparativo versus al año pasado hubo un crecimiento del 9.5% de pollitas, llegando a 56.294.000. Aquí podemos ver pues que ha sido un crecimiento interesante. Si lo vemos ya por periodos, en el corte de enero a abril, en el periodo del 23 al 24, podemos evidenciar que este crecimiento tuvo mayor impacto, donde nosotros vemos que estuvo alrededor del 15.5%.
pasando de 16.409.000 pollitas a un número de 18.952.000. Eso es, digamos, significativo, y si lo podemos ver frente a la variación en el año 2025, en ese primer corte, estos datos están fresquitos, ya evaluados en estos días, podemos ver que ya el crecimiento estuvo un poco más estable, no se presentó una curva tan ascendente y pasamos a 19.192.000 pollitas. ¿Eso qué nos quiere decir? Que estamos en un sector de constante crecimiento, que tiene muchísimo potencial. Entonces eso nos significa que nosotros tenemos la posibilidad de tener muchas oportunidades y que debemos asumir ciertos retos. Viendo esas cifras y entendiendo hacia dónde va la avicultura y cuál ha sido el comportamiento de la postura en estos últimos años asociado al consumo, necesariamente nosotros tenemos que tener una idea de qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a participar nosotros en ese crecimiento de esa producción. Y aquí lanzamos la primera pregunta. Su programa de Levante está preparando las aves para enfrentar los retos de la producción. Aquí entonces vamos a definir cuál es el objetivo de esta conferencia o esta charla del día de hoy. Lo que queremos es reconocer el valor del Levante en la rentabilidad y el desempeño de las aves en producción. Les quiero lanzar una pregunta. ¿Quiénes de los participantes, de los que están acá, levantan sus propias aves? Perfecto. Ahora, ¿quiénes compran sus aves ya levantadas? Bueno, perfecto. Eso es muy importante entenderlo, porque de esa forma vamos a poder interactuar y vamos a poder comprender cuál es ese efecto, cuál es ese impacto y cómo las actividades y cómo la conciencia que nosotros tengamos y que salgamos el día de hoy con el Levante nos va a ayudar a ser exitosos en el tema de la producción. ¿Por qué es importante el Levante o por qué el Levante es decisivo? Yo quise iniciar con estos dos comentarios. El Levante define el potencial productivo, sanitario y estructural. Eso es supremamente clave. Nosotros tenemos un potencial genético que lo debemos complementar con un manejo nutricional estratégico y asimismo unas actividades de manejo que lo vamos a ver en el desarrollo pues de esta charla. Y lo otro, pues ya vamos a asociarlo mucho en el tema económico, que este Levante representa un porcentaje significativo de esa inversión que estamos haciendo. El Levante, tenemos que tener esa conciencia de que es la inversión de las más claves que podemos tener durante todo este ciclo productivo. Pasamos a ver esta tabla, que es un estudio, es el resumen de un estudio que habla de la correlación de los datos del Levante y con el efecto en la producción. En esta parte, en la parte superior, podemos ver unas semanas fundamentalmente del Levante, y en esta columna de acá vamos a ver unos parámetros o unos indicadores de producción los cuales están relacionados. Es muy interesante entender y poder apreciar cómo en esta primera parte de acá, este peso corporal de las 5 semanas, y lo vamos a hablar no solamente en esta charla, sino en la charla posterior de la doctora Gloria, vamos a mirar cómo se vuelve interesante y cómo impacta este peso a las 5 semanas. Hay otros, el peso corporal a las 10, a las 16, y otro aspecto súper clave que es la uniformidad. Tenemos que el peso corporal a las 5 nos va a permitir un desarrollo, y es donde hace pico toda la parte del desarrollo del sistema digestivo y asimismo de toda la inmunidad de las aves. Eso nos va a impactar, y lo tenemos aquí definido, que hay factores que tienen una correlación muy alta, correlación alta, los otros con algún tipo de correlación, pero podemos ver que vamos a impactar la madurez sexual temprana, y esa madurez sexual temprana nos quiere decir el porcentaje de producción que vamos a tener a la semana, entre la semana 20 y la 24. Asimismo, la persistencia, que es esa producción que vamos a tener más de las 72 semanas.
La viabilidad a diferentes edades como la 60, la 72 y los huevos por ave alojada, que es una relación entre esa persistencia y la viabilidad. Entonces este estudio lo que nos muestra es que si nosotros tenemos un manejo adecuado y podemos lograr esas metas y esos objetivos de cumplimiento según el perfil de crecimiento de las aves, lo que vamos a tener es la posibilidad de ser muy exitosos con esas aves en la producción. No nos olvidemos, en algunas regiones o de pronto en algunas zonas, la uniformidad no es uno de los elementos que nosotros tenemos la posibilidad de estar analizando. Y quiero que veamos esta siguiente gráfica. También es un estudio complementario donde vemos cuál es el impacto o cuál es esa correlación que tiene la uniformidad en la producción de huevos acumulados. Entonces, aquí directamente con una correlación positiva o una muy alta correlación, vemos que a mayor porcentaje de uniformidad a las 12 semanas se va a ver un efecto en los huevos acumulados a 50 semanas. Esta uniformidad lo que nos va a permitir es que las aves se sincronicen de forma adecuada, que las llevemos a la producción y no se empiecen a ver fenómenos de competencia, de desgaste, y es un tema que debemos monitorear desde la primera semana. Teniendo todos esos datos y esas correlaciones, quisimos ir un poquito más adelante y nos tomamos el trabajo de desarrollar como un análisis bajo esta metodología de árbol de levante, la llamamos. Este árbol de levante simplemente lo que trata es, como es un árbol, entonces tiene raíz, tiene tallo y tiene hojas, y este es un análisis de causa y efecto. Eso es fundamentalmente lo que hemos querido mostrarles aquí, porque no nos quisimos limitar como única y exclusivamente a ver cuáles eran esos factores relacionados con la productividad o relacionados con la viabilidad, sino de tratar de analizar o poder entender ese levante bien hecho o mal hecho que nos puede generar en la producción. Y empezamos con el primer análisis que está relacionado con esa quinta semana que hablamos y lo clave que se vuelve, y empezamos a ver, como lo dijimos ahora, quinta semana, desarrollo del sistema digestivo y asimismo de la inmunidad. Si nosotros tenemos un sistema digestivo completamente maduro, completamente desarrollado, nos va a permitir tener una interacción, una implicación directa sobre el desarrollo, la conversión, la productividad y la ganancia de peso. Eso sí es lógico y es clave. Pero asimismo ya no es única y exclusivamente el sistema digestivo lo que nosotros vamos a tener en el enfoque, porque sabemos la importancia de la integridad intestinal sobre el impacto en la inmunidad, y ahí vamos a este punto de la inmunidad, donde vemos que la inmunidad nos va a permitir tener obviamente aves que resistan todos esos retos que tenemos a nivel sanitario en las regiones, y vamos a tener una mejor viabilidad. Si nosotros se nos mueren menos las aves, pues obviamente vamos a tener un impacto en los huevos por ave alojada y seguramente vamos a tener unos costos reducidos en programas de tratamiento curativo. Entonces eso es clave tenerlo allí. Asimismo, ese levante que nosotros desarrollemos de forma adecuada, pues sabemos que va a tener un impacto en la talla del ave, que lo que buscamos es que a semana 10ª tengamos un pico de desarrollo en el sistema osteomuscular que nos va a ayudar a tener una conformación adecuada de las aves. Esa conformación adecuada de las aves, pues lo van a hablar ahora en la siguiente conferencia, un impacto sobre el tamaño de huevo. El tamaño de huevo y asimismo tratar de mitigar situaciones como son los prolapsos. También tiene que ver ese desarrollo osteomuscular con los depósitos de calcio y asimismo la calidad de cáscara, que ahora cobra demasiada relevancia porque venimos en una evolución en el mercado y en la producción de huevo, donde hace años teníamos lotes que se liquidaban a las 80, 85, 90 semanas, pero incluso estamos viendo en la actualidad cómo queremos alargar y aprovechar ese potencial que tienen las aves al máximo, donde estamos llevando
los animales por encima de las 100 semanas, 110, 120, sin replume. Entonces, necesariamente para nosotros llegar a sacarle el máximo provecho a esos animales hasta esas edades tan adultas, eso no lo vamos a lograr al final haciendo esfuerzos, dándoles endurecedores de cáscara y dándoles un montón de aditivos después cuando ya las aves están viejas. No, si queremos llegar hasta esas edades con esos huevos vendibles y huevos de muy buena calidad, necesariamente eso lo tenemos que hacer desde aquí, desde Levante. ¿Hacia dónde queremos llegar nosotros con nuestras gallinas en producción? Necesariamente tenemos que enfocar esta parte del Levante. Asimismo, les quería mostrar otros componentes en este árbol del Levante y pues empezamos cada vez que vimos más cantidad de variables, vimos que salían más y más aspectos que analizar, pero ahora cobra mucha relevancia el comportamiento del ave y el bienestar animal. Sabemos que el bienestar animal ya es un jugador adicional que nosotros tenemos que mapear y tenemos que rastrear en nuestras granjas, y aquí vemos cómo el levante y la crianza principalmente que nosotros tengamos va a afectar en componentes como la reactividad, cómo estos lotes o cómo estas gallinas van a tener comportamientos que se van a adaptar de forma adecuada a nuestros entornos, porque sabemos que eso es un reto, los tipos de granjas, dónde están ubicadas y otra gran cantidad de factores. Eso va a afectar los estados mentales, y escuchamos y tenemos la experiencia de que los ahogamientos son temas críticos. Estas genéticas que estamos teniendo actualmente tienen una evolución que ha sido enfocada a tener una mayor productividad, ciclos más largos, pero asimismo se han ido afectando temas de comportamiento que nosotros debemos empezar a moderar desde la crianza. Entonces, pues esta es una herramienta que nos permite a nosotros, o un análisis que nos permite a nosotros dimensionar cuál es la responsabilidad o cuáles son esos efectos que nosotros tenemos de las decisiones que tomemos en el levante, que no van a ser algunas decisiones de corto plazo que vamos a ver los resultados inmediatos, pero hay unas que las vamos a ver 1 año y medio, 2 años después. Acordémonos que el levante es una inversión estratégica. Nosotros aumentamos la longevidad y eso mismo pues va a verse reflejado en la rentabilidad. Aquí pasamos a esta siguiente etapa donde queremos ver cómo se refleja todo esto en la producción. Ya vimos unos estudios de correlación, hicimos unos análisis donde pudimos analizar con mucho detalle cómo son cuáles son esos momentos y esas decisiones, cómo las vamos a ver impactadas en la producción, pero lo quisimos hacer de forma práctica, y aquí trajimos unos lotes que tuvimos la oportunidad de manejar dentro de nuestro ejercicio profesional en estos 20 años, y que queremos ver cómo todas esas variables en el levante lo vamos a ver en impacto que tienen en los parámetros zootécnicos. Este es el lote 1 que traemos acá, es un resumen de cómo se comportó este lote en el levante, las variables más importantes. No nos vamos a ir a cosas de mucho detalle donde podemos calificar nosotros si este es un buen levante o no. Un lote de edad de 16 semanas con un 5% de peso por encima de tabla a esta edad, donde tenemos una uniformidad del 94% y una mortalidad del 1.5%. En términos generales, ¿cómo calificamos este lote? ¿Bueno o malo? Bueno, para todos es claro que está muy bueno. Esto lo que estamos viendo aquí es real, esto no son simulaciones, sino que hicimos una recopilación de lotes que tuvieron un muy buen comportamiento en el levante, y vamos a ver cómo tiene estas características. Estas son gallinas Highline Brown. ¿Listo? Sí, esto es versus a la genética. Ajá, sí, es correcto. Entonces es el comparativo en general. Aquí esta tabla todos la conocen, es donde medimos los parámetros zootécnicos y vamos a medir los indicadores que son más relevantes para nosotros. Tenemos lo que es producción de la tabla versus a la producción real, huevos por ave alojada, tamaño de huevo
y uno muy importante que es el superior, la parte de arriba, lástima que no me deja marcar acá, vemos la viabilidad, pero aquí lo vamos a ver. Ese lote que tiene un 5% de peso al terminar el levante nos va a permitir tener la posibilidad de tener un arranque temprano. Esto de todas maneras, no solamente el peso nos va a determinar ese arranque temprano, obviamente es una relación entre el peso que nosotros obtengamos y un juego o un programa de iluminación adecuada. No vamos a entrar a detalle de ese programa de iluminación, simplemente les queremos decir que esas aves, y lo vimos en las tablas de correlación, si nosotros tenemos el peso adecuado en tabla o por encima de la tabla, vamos a tener una probabilidad muy alta de que las aves arranquen como debe ser. Un pico de producción que sube y está por encima del estándar y se mantiene. Acá les quería mostrar a propósito este lote que tuvo un problema sanitario en esta edad, donde se presentó una caída importante de la producción y asimismo el tamaño de huevo, pero lo traje a colación debido a que esas aves, debido a ese colchón o a esas reservas o a esa conformación adecuada que teníamos en el levante, pues nos permitió que se pudieran recuperar de forma adecuada. Entonces ahí vienen a jugar todos esos factores que hablábamos ahora, cómo la inmunidad nos impacta en la recuperación, en la reducción de los costos en salud y tener la capacidad de volver a los estándares que teníamos nosotros al inicio de este pico. Una vez esas aves tienen esa recuperación, vemos cómo la persistencia se vuelve marcada y se genera una diferencia importante a medida que van creciendo las aves que nos van a permitir tener una diferencia de huevos por ave alojada al final significativa. Vamos a ver el lote 2. Este es de 17 semanas con un peso de 7% por encima de la tabla. Al llegar a esta edad, una uniformidad del 95% y una mortalidad del 2%. Es un lote también muy bueno, real, con un desempeño excepcional. ¿Cómo se comporta este lote en producción en estos parámetros? Primero, vemos que tiene un arranque un poco más tardío. Entonces aquí vuelve y juega cuál es el programa de iluminación y hacia dónde estamos queriendo nosotros direccionar nuestras aves, cuál es el objetivo, cuál es nuestro mercado, tamaño de huevo o cuál es la vocación de nuestra compañía. Muchos huevos de tamaño más o menos o pocos huevos de mejor tamaño. Entonces esa modulación, tanto los que hacen el levante como los que compran sus aves levantadas, tienen que tener muy clara hacia dónde estamos direccionando ese objetivo. Este lote tiene ese arranque un poco tardío y pierde unos huevos al inicio de la tabla, huevos por ave alojada, pero a diferencia del lote anterior tiene un mejor tamaño de huevo. El pico de producción excepcional, por encima de tabla y se mantiene, huevos por ave alojada y la viabilidad, la persistencia muy marcada, pero sí vemos acá que esa persistencia y ese pico alto nos permiten hacer esa recuperación y cumplir ese objetivo de huevos por ave alojada. Aquí vemos lo que les decía, el comportamiento del peso del huevo, arrancan con mejor tamaño de huevo. Seguramente en este lote pues tuvimos una modulación o un programa donde tratamos de llevar las aves con un poco más de peso y un programa de luz adecuado para arrancar de esta forma. Ahora bien, ¿qué consecuencias trae un mal levante? Y este es como el contraste de lo que acabamos de ver. Y aquí lanzamos estas preguntas. Nosotros estamos permitiendo que haya un desfase o una desviación en esa madurez sexual y que las aves arranquen tarde o que sea algo disperso. Es como para que lo analicemos. El lote está alcanzando esos picos de producción adecuados por encima de la tabla donde nosotros lo estamos trazando y que sean unos picos de producción que se sostengan o son picos que suben, bajan, irregulares, que se agotan las aves. ¿Qué tan uniforme realmente es nuestro lote? Y sabemos la relevancia que tenemos que tener con el tema de la uniformidad para saber cómo se van a sincronizar estas aves al inicio de la producción y cuál va a ser su comportamiento en la viabilidad, principalmente a lo largo del ciclo.
Y lo otro, hemos evaluado las causas de la mortalidad cuando trasladamos esas aves. Una vez nosotros trasladamos esas aves, estamos identificando si hay problemas de tipo sanitario, si hay problemas de tipo de conformación, si hay prolapsos, si hay desgaste. Es importante tener esa capacidad de hacer esa caracterización y que se nos vuelva una rutina de poder monitorear esas condiciones de mortalidad que estamos teniendo. Y acá vamos a ver el contraste, lotes con unos resultados de levante muy discretos, por no decir malos, en el cual tenemos a la misma edad, 17 semanas, pero aquí sí tenemos un 15% por debajo del peso y eso se vuelve determinante para ver esos resultados zootécnicos. Una uniformidad del 78, que esta sí es definitivamente, no es mala, es pésima. Y una mortalidad del 2, pues que no es tan mala. ¿Qué pasa con este lote en producción? Pues muy sencillo, la gráfica pues la verdad da pena y asimismo impacta en el bolsillo, pero pues es la realidad, hay lotes muy buenos, hay lotes muy malos, pero si el levante se vuelve determinante. Aquí tenemos un componente que ya lo vimos y aquí es donde se pierde la plata. Como esas aves tienen un 15% de peso por debajo, pues obviamente esto significa que fisiológicamente estos animales tienen un atraso. Mire la cantidad de huevos que pierden en el inicio de la producción. Este inicio tardío nos va a implicar este descuelgue en la curva arrancando, que va a ser muy difícil recuperarlo en el futuro. Asimismo, el pico de producción de lo que hablábamos ahora es un pico irregular que nos está indicando que las aves están entrando de forma inadecuada, con unas reservas que no nos están garantizando que puedan llegar al pico y que se sostenga. Persistencia pues prácticamente no tenemos, pero hay un detalle que nosotros tenemos que tener en cuenta en este lote, aparte de los huevos por ave alojada que obviamente se pierden, y es la viabilidad. Miremos el comportamiento de esta mortalidad de este lote. Este lote en la producción no tuvo unos fenómenos de caídas de producción asociados a problemas sanitarios, pero sí tuvimos de la mitad de las 40 a 45 semanas un incremento progresivo e importante de la mortalidad. ¿Asociado a qué? A condiciones del desgaste, prolapsos y otro tipo de circunstancias que fueron asociadas a pérdida de reservas de estos animales porque llegaron súper mal de peso a la producción. Tamaño de huevo no hubo. Este último lote también tenemos 11% por el cumplimiento de peso, uniformidad de 82 y se vería la curva un poquito mejor, pero no lo es. Estos huevos que estamos perdiendo al inicio no los vamos a recuperar al final y nos vamos a ir un poco más rápido acá. Pico de producción, pero dirán, qué bueno, miren, esta persistencia tiene una distancia importante frente a la tabla, pero si nosotros vamos a ver a lo largo de este lote, nunca se recuperan los huevos y eso es asociado a esa viabilidad. La misma situación, aves que tienen una conformación inadecuada y un desarrollo inadecuado en el levante, pues se van a morir en la producción y menos en ciclos largos, allá no podemos esperar nada. Tamaño de huevo, este tamaño de huevo pues obviamente va a generar pérdidas. Ya vimos lo que es este impacto en los parámetros zootécnicos, ahora miremoslo un poco desde el tema económico y esta parte es la que nos interesa a todos porque esto es un negocio y es un negocio donde nosotros tenemos que cuidar los centavos para podernos ganar los pesos. Hicimos un comparativo y esta es una simulación donde tenemos dos lotes, uno con un muy buen levante y otro con un levante malo, donde tenemos la misma cantidad de aves, pero empezamos digamos, a cuantificar esos aspectos donde vemos que el levante sí impacta. Por lo menos estos lotes que van a 80 semanas, tenemos una mortalidad acumulada, pues obviamente mayor en el lote que tiene un mal levante, solo pusimos 2.19%. El porcentaje de producción promedio desde la semana 19 a la semana 80 va 2.71% a favor del lote con buen levante. Eso va a generar estos dos componentes, mortalidad acumulada y porcentaje de producción. Vamos a ver cuál es
el reflejo en los huevos por ave alojada. Tenemos que hay una diferencia de 19.05 huevos por ave alojada. Esos huevos es arranque temprano o arranque adecuado, con tabla y persistencia. Ahí está, digamos, cuál es el resumen o cuál es el resultado de esos huevos por ave alojada. Sabemos lo difícil que es nosotros recuperar esos huevos que perdemos al inicio, y eso lo podemos ver acá. Ahora pasamos que la conversión, obviamente por temas de producción y el consumo, pues la vamos a ver a favor del lote con mejor levante, y vemos un precio ponderado por venta mayor a favor en 3.98 pesos a favor del lote con mejor levante, y esto se debe a que pues ponen huevos de mejor tamaño. Lo vemos ahora ya en los resultados de márgenes y en la parte pues ya cruda del negocio, donde el lote A que tenemos con un muy buen desempeño va a tener un margen bruto por ave de 6.178 pesos por ave. En un lote de 60.000 aves o de 56.000 aves, entonces hagamos las cuentas. Asimismo lo vamos a ver reflejado en el margen bruto por huevo, donde tenemos una diferencia de 11.36 pesos y en huevos por ave alojada de 8.3. Como resumen, y aquí lo tenemos, en este lote podemos tener un margen bruto en general de 426 millones de pesos de diferencia en el lote. Y esto es real porque sí vemos que incluso hay lotes que tienen unas diferencias mucho más grandes, mucho más abismales, donde podemos ver que la pérdida es bien interesante y que debemos cuantificar. Ahora bien, con base a esto, tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos que tenemos que tener en el levante. Y aquí empezamos, pues aquí hay muchos expertos en levante, pero sabemos que el desarrollo esquelético adecuado, ya lo dijimos, se vuelve un factor importante para poder nosotros tener esa mineralización y tener esa conformación y talla del ave que vamos a requerir para poder cumplir con los parámetros. Uniformidad del lote, y vuelvo y lo digo una y otra vez, se vuelve algo que no debemos dejar en el tintero, porque eso nos va a permitir sincronizar todo ese inicio de la producción. La madurez inmunológica afecta la viabilidad y los costos en salud, y el peso del ave, otros factores como el tamaño de huevo. El objetivo de esta charla y el objetivo de esta jornada es que que volvamos a las bases y que tengamos unos fundamentos bien definidos, y que no se nos olvide que nosotros trabajamos con base en estos objetivos, y esto es una mesa de 3 patas que si falla una de ellas pues se va a caer, donde tenemos una genética que viene en constante evolución. La nutrición estratégica se vuelve un aliado importante porque nos va a permitir a nosotros poder desarrollar o poder impactar en ese potencial que tenemos. Y aquí donde dice nombre de categoría, no es nombre de categoría, es manejo, que en el manejo están todas esas actividades que tenemos nosotros y la sanidad, súper clave. Como lo vimos en la charla de ayer, en la jornada que tuvimos en Bucaramanga, y lo van a decir ahora, esta gráfica la vimos 784 veces y esta es la 785 y vienen otras 2 más. Lo que queremos resaltar aquí es que efectivamente todas las genéticas tienen un perfil de crecimiento, y este perfil de crecimiento lo que nos lleva a es a establecer y a identificar cuáles son esas etapas donde nosotros vamos a impactar y que debemos definir cuáles son nuestros objetivos y cómo lo vamos a lograr. Hablábamos de esas primeras 5 semanas y el impacto y la correlación que tienen sobre los parámetros en producción, y aquí reforzamos todo el crecimiento del sistema digestivo y debería estar el inmunológico más alto. Asimismo vemos que en semana 10 todo el desarrollo del sistema osteomuscular, y al final del ciclo todo las reservas y el desarrollo del sistema reproductivo. Cada fase necesita que tengamos esas estrategias, tanto en nutrición estratégica como en estímulos adecuados para poder lograrlo. Aquí lo que les quería mostrar es
que cada genética pues tiene su perfil de crecimiento, unas con unas mayores exigencias, otros con un poco menos, pero cada una sí se caracteriza en algo, que nos están mostrando cómo son esas fases y dónde tenemos que enfocarnos nosotros y cómo tenemos que desarrollar esos planes para poder cumplir lo que ellos nos están diciendo. Estas son 3 genéticas que ustedes conocen muy bien, igual acá entonces tenemos que tener en cuenta esas metas. Eso es con base a la genética. La genética va evolucionando y nos va mostrando hacia dónde tenemos que ir, pero nosotros dentro de esa mesa de 3 patas tenemos un componente clave que es la nutrición estratégica. Y cada una de esas fases, y ustedes lo saben muy bien y pues es como un refuerzo que queremos hacer, cada fase tiene unos requerimientos muy específicos. En esas primeras etapas, como lo es las primeras semanas, tenemos un desarrollo supremamente importante de todo lo que son los órganos y el sistema digestivo. No podemos manejarla de forma genérica, sino que tenemos que enfocarnos en todos esos requerimientos y qué es lo que nosotros vamos a dar en todos esos parámetros de proteína, grasa, fibra, ceniza, y asimismo hacer esos cambios de forma muy clave, donde nosotros identifiquemos si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo esos parámetros para hacer esa evolución en nuestro programa de alimentación. A medida que las aves van creciendo, pues se va haciendo unos ajustes y tenemos que ir desarrollando otros componentes que ya pues los hemos hablado, pero el programa de nutrición se vuelve supremamente crítico. Y ese es otro mensaje. Es necesario que nosotros cambiemos la forma de pensar y de ver nuestros levantes para pasar de lo que es la reactividad a lo que es la proactividad. Sale muchísimo más costoso nosotros tomar decisiones con lotes que ya están muy avanzados o que tienen malas condiciones en el levante. Nosotros podemos llegar con aves con un muy buen peso al final del levante, pero la pregunta es, ¿tuvimos buen peso todo el levante o las engordamos al final? Porque casos se han visto donde tenemos lotes que al final están cumpliendo, pero necesariamente tuvimos que hacer unos ajustes o se manejaron unas estrategias donde solamente cumplieron en las últimas 4 o 5 semanas, pero esa quinta, esa décima estuvieron por debajo. Entonces aquí es muy clave que nosotros sepamos que un manejo de un plan adecuado de nutrición, implementar programas de salud y de todos esos estímulos que nosotros podamos tener en el levante nos van a ayudar a ser proactivos. Si nosotros no vemos el levante con la importancia y la relevancia que tenemos, pues solamente vamos a estar a toda hora corrigiendo problemas que pues no es lo ideal. En esta parte queremos mostrar cuáles son los 5 errores más comunes que se presentan en el levante y me gusta mostrar mucho esta gráfica o este dibujito donde nosotros podemos ver el ciclo de la mejora continua o el ciclo de Deming. Esto es el ideal, cómo deberíamos nosotros manejar nuestros procesos en nuestras granjas de producción y esto aplica para cualquier tipo de negocio, donde nosotros tenemos una etapa de planear, hacer, verificar y actuar. Esos 5 errores más comunes en el levante los vemos muy amarrados a esta realidad y el primero es que no hacemos programación. El levante, como ya lo vimos, requiere que nosotros nos enfoquemos en cumplir unas metas muy precisas y muy claves y que una vez las cumplamos, pues vamos bien. Si no las cumplimos ya estamos con problemas. No hacer programación y las programaciones no empiezan cuando llegan las pollas. Las programaciones empiezan semanas antes de que llegan las pollas, cuando tenemos que empezar a preparar la granja, hacer alistamiento, tener nuestro plan vacunal definido, cuál es el análisis epidemiológico, qué enfermedades nos están afectando, cuáles son esos factores críticos que tenemos nosotros que nos hacen tomar decisiones en pro del beneficio de las aves. El otro error muy común que vemos es que no le damos el valor adecuado a la información. Y aquí va un mensaje: lo que nosotros no medimos, no controlamos, y lo que no se controla no funciona. La información se vuelve un factor determinante porque aquí nosotros podemos estar evaluando
qué efecto y qué impacto tienen esas decisiones que estamos tomando. Y si las decisiones son adecuadas, continuamos con el proceso como lo llevamos. Pero si las decisiones no están dando los resultados que nosotros estamos esperando, tenemos que tomar decisiones de forma inmediata y oportuna para poder corregir. No capacitar al personal, y lo resaltamos, el factor humano y el capital humano se vuelve un elemento determinante a la hora de hacer nuestros procesos de las crianzas. Sabemos que tenemos dificultades y tenemos retos que se están presentando ahora con las dinámicas poblacionales, donde es difícil encontrar gente que quiera trabajar en el campo, o la rotación de personal, o los mismos fenómenos que hay generacionales, donde la gente tiene un pensamiento diferente sobre las actividades del campo. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de tener la posibilidad de establecer programas robustos de capacitación, donde estemos haciendo permanentemente, donde permanentemente les estemos enseñando cuáles son esas evoluciones, qué es lo que tenemos que hacer, cómo los vamos a llevar a ese cumplimiento de las metas. Otro error común es el exceso de confianza. Creemos que porque tenemos la mejor granja, las mejores aves, un alimento adecuado, entonces así mismo se nos van a dar los resultados. En esto, y lo vimos en otra oportunidad, es que nosotros no nos podemos confiar, y esto es un negocio de detalles, donde debemos estar pues constantemente evaluando y monitoreando. Va mucho amarrado con lo que acabamos de hablar de no darle el valor a la información. Y por último tenemos este error, que es creer que el levante termina en el traslado. Esto es clave. Tenemos el mejor levante, hacemos un montón de cosas, programamos, desde antes de que las pollitas lleguen, tenemos la granja con los mejores niveles de bioseguridad, medimos desde el día 1 hasta la semana 16, esa uniformidad maravillosa, planes vacunales, toda la tecnología, pero resulta que mandamos las aves a la producción y se nos olvida que esos animales siguen estando en levante hasta la semana 30. ¿Pasa o no pasa? Es muy común. Entonces, tanto para los que levantan como para los que compran sus aves levantadas, hacemos un esfuerzo inmenso en entregarle a estas aves todo lo que necesitamos, y llegamos con esos lotes 3, 4, 5, 7% por encima de la tabla. Pero cuando llegamos a la producción, nuestros equipos de producción creen que esas son gallinas y que vamos a manejarlas para recoger huevos. No, señor. Es clave que nosotros continuemos en una sinergia con los equipos de levante y de producción, llevándolas a por lo menos hasta las 30 semanas, donde esos animales ya tienen unos temas de adaptación, porque sabemos que son factores críticos. Esos animales pasan a unos galpones donde tienen un ambiente diferente. Las transiciones de alimento son claves, porque pasamos de alimento de levante a tener unas dinámicas distintas, como el calcio, como la energía, los programas de luz, los otros manejos que tengamos nosotros. Entonces se vuelve muy clave tener en cuenta que no cometer este error. ¿Y cuáles son las habilidades y competencias de un buen levantador? Sé que muchos de los que están aquí las tienen, y va muy amarrado a tratar de prevenir o mitigar esos errores de los que hablamos nosotros ahora. Y aquí vuelve y juega el compromiso con el bienestar animal. Si nosotros le damos a las aves el confort adecuado, y hablemoslo de manera integral, confort no solamente desde el espacio, sino confort desde teniendo todo lo que es la salud, esos estados mentales cubiertos, pues esas aves van a poder expresar su potencial. La disciplina y el enfoque al detalle, no confiarnos, tener las mediciones adecuadas, el monitoreo, la gestión y la priorización del tiempo, una actitud proactiva, adaptabilidad al cambio, porque es que si uno, como decimos coloquialmente, el que no se aclimata, el clima lo mata. Entonces, la genética viene en evolución, la nutrición viene en evolución, nuestros requerimientos del mercado vienen en evolución, y asimismo nosotros tenemos que estar cambiando, tener la mente abierta. La tolerancia al estrés, no, en este sector no hay estrés, y responsabilidad y ética laboral.
Debemos desarrollar programas enfocados, teniendo en cuenta todo esto que les acabo de decir, a lo largo de nuestras etapas de Levante. Y aquí juega otra vez el ciclo PHBA que miramos nosotros. Tenemos que tener planeación, ejecución y revisión. Y aquí lo que simplemente les muestro es tener rutinas donde nosotros establezcamos seguimientos claves o seguimientos importantes en las diferentes semanas. Por lo menos, esto solamente es un ejemplo, donde tenemos nosotros que a la semana 4 podemos evaluar la cría, la calidad de la pollita, pero vemos que a medida que vamos pasando necesitamos tener un seguimiento clave en etapas fundamentales que ya las vimos en el Levante. Y aquí les pongo la última, semana 19 a 30, auditar inicio de producción y pico de producción. El mensaje es, no nos olvidemos de que las aves cuando salen de la granja no termina el Levante sigue en la granja de producción. Este es otro ejemplo de controles o seguimientos que podemos tener ya a nivel de tipo sanitario, que hace parte pues del manejo, donde nosotros establecemos cuáles son esos aspectos de tipo sanitario que nos pueden estar impactando, y asimismo entramos nosotros en un proceso de análisis donde definimos, este problema es crítico para mí, miremos por ejemplo coccidia, bueno sí, entonces ¿cómo lo va a trabajar? ¿Con vacuna o sin vacuna? ¿Qué monitoreo voy a hacer? ¿Voy a hacer recuento de oocistos? ¿No lo voy a hacer? Y asimismo, bueno, ¿cómo voy a manejar las novedades o las desviaciones que tengamos con químicos, con fitogénicos? El tema de Gumboro, que ahorita lo van a hablar un poco más o muchísimo más profundo, se vuelve un factor también que debemos tener en cuenta y que está afectando actualmente mucho la postura, porque primero no tenemos la capacidad o no estamos yendo lo suficientemente a fondo para identificar y diagnosticar. Estamos haciendo procesos de análisis, bursometrías, PCR, serologías, estamos correlacionando esos anticuerpos maternales, y como tengamos la posibilidad de analizar, asimismo hay alternativas para darle el manejo adecuado. Micoplasma es un problema generalizado donde nosotros tenemos que hacer esas rutinas de diagnóstico y definir esos planes tanto de manejo como de monitoreo. Y en este último aspecto quise poner la integridad intestinal, no solamente desde el aspecto del desarrollo, sino desde el tema del desarrollo de la inmunidad, donde hay un montón de alternativas que están disponibles, pero que todas van enfocadas a que tengamos ese aspecto bien cubierto. Ya para terminar, y es como el resumen de todo lo que vimos acá, ¿qué se debe asegurar en el Levante para tener éxito en la producción? Pues definir esas metas técnicas por semana. Ya nos las están diciendo, ya sabemos qué programas tenemos que desarrollar, pero tenemos que nosotros hacer esa interacción y poder cumplirlas. Aplicar el manejo nutricional estratégico por aves, nutricional en las aves, por fases, monitorear el peso y uniformidad desde la primera semana y ojalá hasta que se mueran las gallinas, porque esto, dependiendo del objetivo que tengamos nosotros, nos va a permitir tomar decisiones de forma adecuada y puntual. Medir, comparar y corregir a tiempo, lo que hablamos ahora, es la importancia de llevar la información. Estas son las conclusiones que hemos sacado para esta charla, y que la avicultura de postura no está en pausa sino en evolución, eso es más que claro. Los resultados de la producción, eso no es casualidad. No basta con levantar aves, es también llevar esas gallinas a la producción. Si queremos cambiar los resultados, debemos empezar por cambiar cómo vemos el Levante. Y este mensaje que me gusta mucho es que una ponedora rentable no se forma en la postura, se construye cada día desde el Levante. Con esto damos por terminada esta charla, espero que nos hayan quedado pues claros cuál es el objetivo. No quisimos entrar pues en detalles del manejo per se, sino lanzarles este mensaje clave, que es que todo lo que nosotros queremos obtener en esa producción se hace allá en las granjas del Levante. Incluso cuando tenemos esas gallinas tan viejas
de 100 o 110 semanas que conocemos que los lotes que tienen muy buena producción fueron porque es un reflejo de Levante. Muchas gracias. Aquí vamos a utilizar esta metodología de escanear este código QR con el teléfono, con el celular, para poder hacer las preguntas. Como somos, pues, estamos en un salón pequeño, pues también los invitamos a participar por medio del micrófono. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, doctor Andrés, por la charla muy interesante. Mi nombre es Carlos Bautista, yo soy jefe de línea de Contegral Bogotá. La idea que es que empecemos a hacer preguntas en este momento, en este escenario, si levantemos la mano y continuemos. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta por este medio. Muchas gracias. Mi nombre es Agustín Castiblanco y quería hacerle dos preguntas. Usted hizo bastante énfasis en el tema de la uniformidad que se debe ir chequeando a lo largo de Levante. ¿Cuál es, a su concepto, la uniformidad mínima viable en este tema? Y la otra, pues usted habló bastante del tema del programa de iluminación, pero pues como lo dijo, no entró en esa explicación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus interesantes preguntas. Le respondo la primera. Tenemos que, como lo dijimos en la charla, la uniformidad se vuelve trascendental. Y nosotros, ideal, una uniformidad por encima del 90%. Podemos empezar a tener uniformidades manejables del 85% en adelante. Sabemos que el sistema de producción va a determinar mucho esa uniformidad. No es lo mismo tener una uniformidad en jaula que una uniformidad en piso. Entonces tengámoslo muy claro. Pero ideal llevar nuestras ponedoras por lo menos por encima del 85%. Ya con respecto a los programas de iluminación, de esto podemos tener una charla de más de 2 horas, pero lo más clave es que dependiendo de cuál es el enfoque que tenga usted o donde usted quiera llegar en producción, asimismo debemos manejarlo. En estos programas de iluminación tenemos varios conceptos, programas que están tratando, digamos, de llevar las aves un poquito más retrasadas, por decirlo así, para buscar tamaño de huevo mayor al inicio de la producción, o estimulaciones más tempranas donde buscamos que el inicio sea más precoz. Es muy importante sí tener en cuenta que dentro de estos conceptos de iluminación se debe garantizar una proporción donde las aves tienen que tener más o menos el doble o el triple de la luz que tuvimos en el Levante. Uno de los errores que a veces cometemos es que tenemos unas granjas en el Levante que tienen unos aspectos de fotoperiodo o intensidad determinados y los llevamos a unas granjas de producción donde está por debajo. Eso es fatal para el inicio de la postura. Entonces, de acuerdo a su necesidad y a sus condiciones, tanto de las granjas de Levante como de producción, así lo debemos definir, pero clave que si haya un gradiente positivo, tanto en intensidad como en fotoperiodo, o sea, el tiempo que usted les va a dar de exposición. Gracias. Andrés, por acá hay otra pregunta. ¿Cómo lograr un arranque temprano o adecuado en manejo nutricional? Bueno, ahí sí no quiero hacerle spoiler a nuestra próxima conferencista, que es experta en el tema nutricional, pero sí lo que quiero decir es, el arranque temprano lo vimos y es una relación entre el peso del ave y nuestro programa de iluminación. Entonces no es cambiar las aves, simplemente en nuestra estrategia nutricional no las vamos a cambiar por edad, a rajatabla, que cumplieron las 12 semanas, nos fuimos a Levante, y que nos fuimos a tal edad, no. Necesariamente este cambio de alimento es un análisis que nosotros tenemos que hacer más relacionadas con el desarrollo que tengan las aves. Un ejemplo, si nosotros tenemos un lote el cual presente un atraso en el peso, lo ideal es que nosotros llevemos un poco más esas fases y hagamos los temas de cambio más tardíos para no tener problemas
de uniformidad o de inicios de producción inadecuados. Entonces eso va más relacionado en ese tema. Sí. Hola, buenos días. Es normal en puntos de venta encontrar pequeños productores que máximo tendrán 500 o 1000 gallinas, pero sí se les dificulta el tema de acceder a las vacunas o al tema pues de protección para los animales cuando tienen pequeños grupos. Entonces, en ese caso, como que ¿qué les podría recomendar? Pues ahí sí, bueno, de una al levantador. Perfecto. Esta cuestión es muy interesante, incluso pues yo tuve la oportunidad de trabajar en empresas muy grandes y ahora que estoy de este lado he conocido que la otra avicultura y siempre me he hecho esa misma pregunta y yo digo que uno tiene que enfocar esas soluciones a la realidad que uno tiene. O sea, nosotros dependiendo de nuestra capacidad y nuestro mercado, pues a un productor no le vamos a recomendar, vea, pasas 1000 gallinas, póngale un ambiente controlado. Obviamente que no. Los niveles de bioseguridad son diferentes, las condiciones, las densidades y esas mismas capacidades económicas nos van a permitir y determinar cuáles son esas recomendaciones ajustadas a la realidad. Hay programas vacunales que de acuerdo a la epidemiología de la región o a los problemas que se presenten pueden ser muy básicos. Asimismo el manejo nutricional. Entonces cada producción tiene un manejo diferencial y que tiene que estar enfocado a las capacidades y a las necesidades del productor. No podemos decir que lo mismo que le funcionó a don Pepito en tal zona le va a funcionar a don Sutanito en la otra. Incluso hasta dentro de las mismas granjas, los que tienen experiencia aquí saben que un galpón no se comporta al otro y tenemos que manejarla. Es más, hay otro factor más crítico. Puede que los galpones sean iguales, el mismo lote, solamente el hecho del factor humano, este galponero maneja las aves diferente a la otra y eso tiene un impacto. Entonces, de acuerdo a las condiciones, tenemos que direccionar esas recomendaciones. Buenos días, doctor. Doctor, ¿cómo promediar el peso de cada ave? Es que, bueno, en nuestro caso somos pequeños productores, es una granja de más o menos 2000 gallinas, pero empezamos con gallinas araucanas porque la idea era sacar huevo criollo, pero la verdad es que no nos fue muy mal, o sea, empezamos hace como 2 años, pero nos fue muy mal porque primero, pues no las levantamos, sino las compramos ya de 16 semanas, y segundo, porque las gallinas se engordaron en un punto y se empezaban a morir, se murieron muchas. Pero entonces, bueno, eso por un lado. Por otro, ¿cómo hace uno para promediar el peso de cada gallina? Si empieza uno con el levante, ¿cómo hace uno para saber el promedio del peso de cada gallina? ¿Tiene que pesar gallina por gallina o en general hace un peso total y divide? Bueno, me encanta ese ejemplo que usted está dando ahí, me trae mucho, digamos, muchos recuerdos y volvemos otra vez a esos principios de los que hablamos ahora, de lo que es la medición y la relevancia que tenemos que darle a los datos. El peso del ave se convierte en una herramienta para nosotros para manejar de forma adecuada a los animales. Y yo les decía ahora, pesar las aves desde el día 1 y ojalá hasta que se mueran, porque pues a veces no tenemos la capacidad, digamos, en personal o tenemos equipos de trabajo reducidos o múltiples actividades que no nos permiten hacerlo con la frecuencia que quisiéramos, pero ojalá las pudiéramos llevar toda la vida pesándolas semanalmente. Existen metodologías que no son muy complejas, donde nosotros sí tenemos que pesar las aves de forma individual. Esas aves se pesan, si tenemos un volumen de aves lo suficientemente grande, pues tenemos que tratar de tener unos porcentajes que nos permitan tener una correlación estadística. Por lo menos ojalá pudiéramos pesar el 2% para arriba, pero pues si no se puede, entonces así mismo vemos el 1%, pero una muestra que sea completamente significativa. Y asimismo esa muestra va a depender de cuál ha sido el seguimiento que nosotros le hemos hecho. Si nosotros somos muy juiciosos, vemos que el lote viene bien uniforme y estamos pesando, entonces
ya nosotros vamos a moderar de acuerdo a nuestras condiciones esa cantidad de aves, pero sí es clave que sea individual. Hacemos un promedio con toda esa cantidad de esas aves, sumándolas una por una y sacando el promedio, y eso es clave que lo podamos comparar versus a un estándar. No necesariamente tiene que ser, digamos en el caso de otras líneas, tratar de aproximarlo, ojalá la línea, pero que sea muy ajustado a la realidad. A veces tenemos granjas que son excepcionales y el parámetro de la línea se vuelve despreciable porque tenemos unos resultados tan buenos que ya la línea para nosotros no tiene nada, pero sí es clave que pesemos aves uno por uno y nos estemos comparando semana a semana. Esa es la primera parte. Una vez tengamos nosotros esa definición de ese peso y que lo tengamos trazado, ahí es clave que miremos cómo modificamos o cómo llevamos las aves de forma adecuada, porque también, como usted lo dice, hay un problema, llevarlas muy livianas tiene sus dificultades, pero llevarlas gordas también. Entonces, eso va muy de la mano con las recomendaciones que nos puede dar nuestro técnico a nivel nutricional y eso pues estamos en la capacidad de poderlo hacer. Bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias a todos por sus preguntas. En el orden del día, gracias Andrés. Muchas gracias.